Muy buenas noches, bienvenidos amados hermanos y amigos en este tiempo que vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Quiero comenzar haciendo una oración para que nuestro buen Dios pueda en esta noche ayudarnos, pues queremos que Él hable una vez más a nuestro corazón. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús una vez más en esta noche. Queremos acercarnos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, nuestra incapacidad espiritual. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso en esta noche te ruego que, Señor, nos hables a cada uno de nosotros, a través de tu palabra y a través de... Gracias por cada persona que pueda llegar a ver este video y escuchar tu palabra a través de este medio. Te pido, Señor, que unjas mis labios para que pueda hablar conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, el verso número 1 al verso número 8. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se le tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Vamos a meditar con el título: He hallado el libro de la ley. Esas fueron las expresiones del sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán cuando fueron por orden del rey Josías a la casa de Dios para repararlas. Como podemos ver, el rey Josías tenía pues a su padre que había muerto. 2 años su padre Amón reinó. Su abuelo también reinó por 51 años. Y ambos, tanto su padre como su abuelo, eran reyes fueron reyes que se apartaron de Dios. Fueron reyes que se volvieron idólatras. Reyes que adoraron a los ídolos, adoraron a los demonios, practicaron la brujería, la hechicería, consultaban a las estrellas y tantas otras prácticas paganas
que habían practicado sus antecesores. Es más, su padre Amón fue asesinado por sus enemigos. Solamente reinó 2 años. Y es por eso que Josías fue nombrado rey por el pueblo teniendo apenas 8 años de edad, porque le correspondía por ser descendiente del linaje real. Así es que Josías no quiso seguir el ejemplo de sus padres. Él tal vez había oído acerca de las hazañas de David, el rey David, ese rey de Israel que trajo victoria para el pueblo de Dios, que sometió a todos los enemigos, lo que ningún otro rey pudo lograr. David lo pudo hacer, vencer a todos los enemigos. Y Josías, sabemos que había oído acerca de David. Es por eso que dice que él anduvo conforme a su padre David. No está hablando de su padre directo, que fue Amón y su abuelo Manasés, que practicaron cosas abominables delante de Dios, sino habla de la línea genealógica que corresponde, que él venía de esa descendencia del rey de David. Y él comenzó a hacer las cosas que David hacía. Dice que no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Y lo primero que Josías hace es buscar a Dios, buscar un avivamiento, buscar una restauración, un cambio en su nación, en el pueblo que le tocó gobernar. Aunque tenía 8 años de edad, pero aquí también menciona la presencia de su madre. Y parece ser que su madre, al igual que los profetas contemporáneos que existían en aquel tiempo, fueron los que asesoraron al rey Josías desde muy pequeño. Le hablaron la palabra de Dios, le hablaron acerca del rey David, le hablaron otra vez la forma en cómo puede producir un cambio en su pueblo, porque espiritualmente, moralmente, económicamente, el pueblo de Judá estaba totalmente en bancarrota. Y entonces este hombre, o este rey Josías, comienza a buscar ese cambio, ese avivamiento, ese despertar del pueblo de Dios. Él comenzó a buscar, pero al principio tal vez él cometió 3 errores que por supuesto poco a poco él fue aprendiendo cuál debía ser la forma correcta de cómo traer un avivamiento, un cambio espiritual, moral, financiero para su pueblo. La primera cosa que vemos es que Josías pensó que ese cambio o ese avivamiento se iba a producir o se iba a arreglar con dinero. En el libro de ahí de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, en el verso 4, dice que él mandó: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Y a veces pensamos que si tuviéramos más dinero, tendríamos de repente la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de cambiar el rumbo de nuestra familia, o buscar un avivamiento, o nuestras iglesias que puedan crecer. Pensamos que es a través del dinero. Pero Josías tuvo que aprender que no era la forma de encontrar ese avivamiento, ese despertar, ese cambio. También el avivamiento o el cambio que él quería producir en su pueblo dependía de arreglar el edificio físico donde el pueblo se congregaba, es decir, el templo.
En el verso número 5 dice, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Él pensó que ese cambio tal vez iba a venir porque iban a arreglar el templo, lo iban a poner todas las cosas en orden ahí, porque el templo había estado abandonado por alrededor de 53 años. El pueblo había dejado de adorar a Dios. El pueblo adoraba donde querían y adoraban a los ídolos. Practicaban la brujería, la hechicería, el horóscopo. Y entonces el rey Josías pensó tal vez que arreglando la casa de Dios era suficiente como para traer un cambio a su pueblo. Y muchas veces también nosotros pensamos que si tuviéramos un lugar propio, un templo más grande o un buen sonido, podríamos producir un cambio en nuestras iglesias, en nuestra vida o nuestra familia. Pero tampoco funciona. Luego él pensó que ese cambio podría venir tal vez contando con el apoyo de hombres idóneos que le ayudasen a comenzar la obra de Dios o el cambio que él quería producir en su pueblo. En el verso 6 dice que él envió hacia los carpinteros, a los maestros, albañiles, para que compren madera y comiencen a reparar la casa de Dios. Llamó gente preparada, gente que conocía de construcción, invirtió dinero para comprar madera y piedras para que reparen las casas de Dios. Y a veces también nosotros ponemos nuestra confianza en las personas, en los hombres. Pensamos que tal vez los hombres nos pueden ayudar a traer un cambio a nuestra vida, a nuestra familia, pero en realidad no sucede de esa manera. Josías se encontraba en esa búsqueda hasta que sucedió algo cuando ellos estaban. El sacerdote que estaba ahí, había sido enviado por el rey, encontró el libro de la ley de Moisés. Y a través de esto, Josías entendió que la única forma de poder traer un cambio a nuestras vidas, de poder traer un cambio a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestra sociedad, es encontrándonos con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando el pueblo se encuentra con la palabra de Dios. La primera cosa que produce el encontrarnos con la palabra de Dios, con la ley de Dios, porque cuando hablamos de la ley de Dios estamos hablando de la palabra de Dios. En el capítulo 22 de Segunda de Reyes, en el verso 11, dice: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La primera cosa que produce encontrarnos con la palabra de Dios es que produce convicción de pecado en nuestra vida. Es decir, que la palabra de Dios, mis amados hermanos, va a confrontarnos. La palabra de Dios nos va a hacer ver, como un espejo nos hace ver cuáles son nuestros defectos, nuestros pecados que necesitamos confesarlo y arrepentirnos. Es la palabra de Dios como un espejo que nos va a hacer ver nuestra verdadera condición. El rey Josías, gracias a Dios que al enviar al sacerdote pudo conocer la voluntad de Dios cuando se le leyó el libro delante de él. El sumo sacerdote con el escriba le comunicaron que habían hallado en la casa de Dios. Parece ser que la ley de Dios había sido olvidada. Y ahí, mientras removían los escombros de la casa de Jehová, mientras arreglaban ese lugar, encontraron la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés para que el pueblo viva conforme a esa ley,
conforme a los mandamientos de Dios. Y cuando fue leído delante del rey, dice que cuando él escuchó la ley del Señor, rompió sus vestidos. Y eso era, pues, en el contexto de los judíos de aquel tiempo, era una expresión de dolor, era una expresión de arrepentimiento, era una expresión de querer cambiar y un dolor que sentía al haber lastimado el corazón de Dios, al haber quebrantado la palabra de Dios. El rey dice que rasgó sus vestidos. Gloria al Señor. E inmediatamente mandó a preguntar a Jehová por el pueblo, qué le iba a suceder. Porque al parecer el sacerdote le leyó el libro de Deuteronomio. Algunos estudiosos dicen que posiblemente le haya leído el libro de Deuteronomio, el capítulo 28 y el 29, donde hablan acerca de las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones que vienen por obedecer a Dios y las maldiciones que vienen por desobedecer a Dios. Y ellos estaban viviendo pues un momento difícil en la nación, en el pueblo de Dios. Habían reinado antes de él dos reyes que no habían andado conforme a la voluntad de Dios, que habían permitido la idolatría, incluso dentro de la casa de Dios, dentro del santuario de Dios. Habían levantado altares a los ídolos de los dioses paganos. Y eso era una ofensa grave delante de Dios, una abominación delante de Dios. Así es que, por causa de esos pecados, seguramente que el rey entendió que al leer la palabra de Dios, entendió que se avecinaba un juicio para el pueblo por causa de los pecados de los reyes y del pueblo que habían estado viviendo antes. Es por eso que él mandó a preguntar a una profeta para que le dijesen qué es lo que iba a suceder con él, con su reinado, con su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces cuando nosotros, hermanos, nos volvemos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, cuán importante es que nosotros podamos siempre, todos los días, meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hará ver nuestra verdadera condición. A veces pensamos que estamos bien, a veces creemos que estamos bien delante de Dios, pero cuando nos miramos con la palabra de Dios, vemos claramente nuestros pecados, vemos claramente nuestra verdadera condición espiritual, moral. Somos confrontados y llevados y llamados al arrepentimiento, a un cambio de vida. Y eso es lo primero que tiene que haber para que haya un despertar en nuestra vida, un avivamiento en nuestro corazón, un cambio en nosotros, un cambio en nuestra familia. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que ver a través de ella nuestra verdadera condición. Porque si nosotros nos vemos a nosotros mismos vamos a justificarnos. Vamos a justificar nuestras malas conductas, nuestros hábitos pecaminosos. Vamos a querer justificarnos a nosotros mismos o vamos a querer echarle la culpa a otros por nuestra situación, por nuestra condición espiritual. Pero cuando nosotros vamos, la que nos dice en qué estamos andando mal y también qué estamos haciendo bien. Es el poder de la palabra. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es eficaz, mis amados hermanos. Y entonces el rey Josías, al ser confrontado con la palabra de Dios, produjo en su corazón, hermanos, una convicción de pecado. Él se convenció o fue convencido por la palabra que él, al igual que el pueblo de Dios, necesitaban arrepentirse, necesitaban una conversión, necesitaban comenzar de nuevo. Es a través de la palabra de Dios que ellos llegaron a ese entendimiento. Es la palabra de Dios que va a traer entendimiento a nuestra mente y a nuestro corazón respecto a nuestra condición espiritual. La segunda cosa que sucede cuando nos encontramos con la palabra de Dios es que produce una verdadera conversión.
una conversión, un cambio, un nuevo comienzo. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, ya el rey había leído las escrituras, se había enterado, había conocido los mandamientos del Señor, y entonces comienza a hacer una limpieza en el pueblo. Dice en el verso 4 del capítulo 23 de Segunda de Reyes: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Usted imagínese que dentro del templo de Dios habían levantado altares, habían, hermanos, fabricado utensilios que habían sido hechos en honor a Baal, a Acera, que eran dioses o ídolos de otras naciones, a que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le estaba rindiendo culto, le estaba sirviendo. Es decir, que habían dejado de servir a Dios para servir a los ídolos, y los ídolos habían sido llevados dentro mismo de la casa de Dios. Pero como el rey entendió la palabra y se dio cuenta que Dios prohíbe la idolatría, entonces comenzó a ordenar a que saquen del templo de Jehová todas esas cosas que habían sido hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos. O sea que adoraban, hermanos, adoraban a las estrellas, adoraban a los astros, como hoy en día mucha gente consulta los horóscopos. Todavía están creyendo en la influencia de los astros hacia sus vidas. Pero hermanos, nosotros sabemos que por la palabra de Dios ya nosotros no debemos confiar ni practicar ese tipo de cosas que son abominables delante de Dios. Nuestra vida, hermano, nuestro destino, nuestro futuro, nuestra prosperidad están en las manos de Dios, y también en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y dice: y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y también dice: quitó a los sacerdotes idólatras. Imagínense que habían sacerdotes que eran idólatras, que estaban adorando ídolos, sacerdotes de Dios. Se habían apartado de Dios a tal manera que estaban rindiendo culto a los ídolos. Dice que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, en los cuales, dice, tejían las mujeres. E hizo venir a todos los sacerdotes, llamó a los sacerdotes de Dios de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de la puerta que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Josías, al entender o al oír la palabra de Dios y entender cuál era la voluntad de Dios, se dio cuenta que el pueblo había estado haciendo mal, adorando a los ídolos, a los dioses paganos, a las estrellas, a la luna, al sol, a los signos del zodiaco. Mire que desde aquel tiempo, estamos hablando, hermano, más de 4,000 años atrás, 2,000 años aproximadamente o más antes de Cristo, que la gente ya venía practicando esas prácticas que tienen que ver con los signos del zodiaco. Eso no es de ahora, eso viene de siglos. Pero cuando Josías entendió la palabra de Dios, produjo en él una decisión de una profunda y verdadera conversión a Dios. Y por eso que él comenzó a ir de ciudad tras ciudad, monte tras monte, comenzando desde la casa de Dios, comenzó a sacar todos los ídolos, todas las cosas que, hermanos, habían sido permitidas por los reyes que habían estado antes de él.
habían establecido un sacerdocio que Dios no había establecido, y esos sacerdotes eran sacerdotes idólatras. Y Josías, al entender esta voluntad de Dios, por la palabra de Dios, limpió la ciudad, limpió la casa de Dios, destruyó todos los ídolos. Imagínense, fue una conversión total. Y yo creo que, hermanos, el pueblo de Dios, por su ignorancia, aquel tiempo, por el desconocimiento de la palabra de Dios, había introducido todas estas prácticas paganas en la casa de Dios. Pero cuando tenemos un encuentro, como Josías tuvo un encuentro con la palabra de Dios, también vamos a darnos cuenta que de repente estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y estamos permitiéndonos cosas en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, que no agradan al Señor. Pero todo esto porque ellos desconocían la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la bendición de que ahora podemos contar con un libro maravilloso en nuestras manos. Hermano, tener la oportunidad de tenerlo con nosotros y poder meditar en ella todos los días. Tiempo hay, es cuestión de organizarse, pero meditar en la palabra de Dios, porque eso va a traer convicción de pecado a nuestras vidas. Porque si hay algo que Dios va a atacar en nuestra vida a través de su palabra y a través de su espíritu, es, hermano, el pecado que todavía hay en nosotros. Y luego nos va a llevar a una conversión verdadera, un cambio, a un compromiso con Dios, genuino, sincero, verdadero con Dios. A veces nuestra conversión muchas veces es superficial. Es decir, sin compromiso, sin entrega, sin rendición, sin querer cambiar. Nos permitimos todavía algunas cosas por ahí que no están permitidos por la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque no estamos profundizando en meditar en la palabra de Dios. No tenemos un encuentro con la palabra de Dios. Hermano, cuando el sacerdote encontró la ley de Dios ahí en el templo, escondido, enterrado, descuidado, abandonado por muchos años, hermano, dice que inmediatamente comunicaron al rey, y al rey le dijeron: hemos hallado el libro de la ley de Moisés. Tremendo descubrimiento, porque fue a través de ese libro bendito, aunque en ese tiempo eran unos rollos, no como ahora nosotros tenemos pues el libro a la mano. Y hermano, ese rollo era la ley escrita del Señor. El rey, hermano, sintió una convicción en su corazón y trajo una reforma, una conversión profunda. Él comenzó a limpiar la casa de Dios y a limpiar todo el pueblo de Dios. Hoy nosotros somos la casa de Dios. Y si queremos que la casa de Dios esté limpia, tenemos que ir a la palabra de Dios, para que a través de ella podamos conocer la voluntad de Dios y podamos sacar de nosotros todas las cosas que contaminan, todas las cosas que nos apartan de Dios, que destruyen, rompen nuestra comunión con Dios. Gloria al nombre del Señor. También, hermanos, encontrarnos con la palabra de Dios produce una renovación espiritual. No solamente la convicción del pecado, no solamente es una conversión verdadera, sino también produce una renovación. Dios va a visitarnos, Dios va a renovarnos, va a traer un refrigerio espiritual cuando nos convertimos a Él. Vamos a recibir la visitación del Espíritu Santo. Nuestro compromiso se va a renovar, nuestra devoción a Él se va a renovar, nuestra fe va a ser renovada, el poder de Dios en nosotros será renovada. Y eso es lo que sucedió en el tiempo de Josías, en el capítulo 23, en el verso 1 hacia el verso número 3 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo. Es decir, que el rey mandó una convocatoria, mandó a una reunión, llamó a todo el pueblo, a todos los sacerdotes,
a los ancianos, a todos los, desde el más pequeño, dice, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, dice, oyéndolo ellos, todas las del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Esto es una renovación espiritual. Esa voluntad, ese deseo de ir en pos de Dios, de guardar los mandamientos del Señor con todo el corazón y con todo el alma, fue producido por la palabra de Dios que había sido leída en aquel momento, y ellos pudieron con todo el pueblo, Josías, renovar su pacto, hermanos, con Dios. Es decir, hubo una renovación, gloria al nombre del Señor. Hubo un momento, un principio, un cambio para el pueblo de Dios. Ahí comenzó la bendición, ahí comenzó otra vez la prosperidad del pueblo de Dios aquel tiempo, mis amados hermanos. Pero eso fue lo que produjo el encontrarse con la palabra de Dios. Trajo una renovación espiritual. Hermanos, nosotros, si queremos que el Señor renueve nuestras fuerzas, porque a veces perdemos las fuerzas espirituales, a veces el desánimo nos quiere vencer, a veces, hermanos, queremos rendirnos y queremos abandonar nuestras responsabilidades espirituales. A veces, hermanos, perdemos fuerza ante la tentación. Muchas veces porque no estamos, hermanos, meditando en la palabra de Dios. Tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios todos los días, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Jesús lo dijo cuando vino Satanás a tentarlo en el desierto. Acuérdese que le dijo, cuando el diablo le dijo, di que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este libro es la palabra de Dios que ha salido de la boca de Dios. Y no solamente del pan vamos a vivir, sino también de la palabra de Dios. Si queremos vivir, si queremos tener fuerza, energía, poder espiritual, una renovación de las fuerzas espirituales, necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Esto va a traer convicción a nuestra vida. Esto va a traer, hermano, una renovación en nuestra vida espiritual. Nuestras fuerzas van a ser renovadas. Nuestra fortaleza va a ser renovada. Nuestra fe va a ser renovada. Gloria al Señor. Necesitamos, hermano, encontrarnos con la palabra de Dios. Como el rey Josías tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Otra cosa que produce un encuentro con la palabra de Dios es que produce obediencia. En el Segunda de Reyes, en el capítulo 23, verso 21 al verso 23 dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. La fiesta más solemne, más importante, hablando de una fiesta espiritual. No estamos hablando de una fiesta secular o mundana. Estamos hablando de una fiesta espiritual donde el pueblo se reúne para celebrar a Dios. Celebrar algún acontecimiento, algún hecho apoteósico, poderoso de parte de Dios a favor del pueblo, como un recordatorio de las obras, de las hazañas del Dios de Israel. Era la fiesta de la Pascua, esa fiesta que Dios estableció en el tiempo que el pueblo de Israel fue sacado por Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que ellos estaban esclavizados durante más de 400 años
sometidos al gobierno de los egipcios. Pero Dios levantó a Moisés y sacó a su pueblo en libertad. Pero antes de que ellos salieran, en la tarde anterior a la noche que ellos iban a salir, ellos tenían que matar un cordero sin defecto, tenían que comer hierbas amargas, pan sin levadura y salir de ese lugar ceñidos sus lomos. Dice que tenían que comer apresuradamente y salir. Era una fiesta, una forma de celebrar para recordar ese momento de libertad. Y habían pasado cientos de años de que el pueblo no celebraba esta fiesta, esta conmemoración. Se habían olvidado porque habían dejado la palabra de Dios. Pero el rey Josías, apenas a sus 18 años, gracias a que le leyeron la palabra de Dios, la ley de Moisés, él entendió que, hermano, se tiene que obedecer lo que Dios ha establecido. Así que celebró la Pascua, llamó a todo el pueblo en ese momento y celebraron la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de ese pacto. Es decir, que el conocimiento de la palabra, el encuentro con la palabra, hermano, va a producir convicción, va a producir conversión, va a producir una renovación y va a producir también obediencia. La palabra es viva y eficaz, nos va a llevar a obedecer cuando nosotros meditamos en ella, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, nos va a dar esa fuerza para obedecerla. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán importante, mis amados hermanos, es tener un encuentro con la palabra de Dios. El pueblo había descuidado la palabra y descuidó de celebrar esa fiesta importante dentro del culto judío. Así que el rey, enterado por la palabra de Dios, celebró esta Pascua que por muchos años había sido descuidada. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si el rey Josías o los sacerdotes que habían sido enviados por el rey a reparar la casa del Señor, no hubieran encontrado la ley de Moisés, ¿qué hubiera sucedido si la palabra de Dios no hubiera llegado a los oídos del rey Josías? Ellos hubieran podido vivir todavía en ignorancia y el juicio de Dios hubiera venido sobre ellos. Dice la Escritura que cuando el rey Josías fue o envió a averiguar acerca de lo que iba a suceder con ellos respecto a los juicios que iban a caer por causa del pecado de sus antepasados, dice que la profeta Hulda, inspirada por el Espíritu de Dios, mandó un mensaje al rey diciéndole por cuanto él se había arrepentido, por cuanto él había sido sensible a la palabra de Dios, el Señor había determinado que el juicio que iba a caer sobre el pueblo no iba a caer mientras que él estaba viviendo, pero que iba a venir después. Así que Josías, gracias a su convicción de pecado, gracias a su hermano, a su compromiso con el Señor, a esa renovación de ese pacto que hizo, Dios tuvo misericordia de él. Dios no envió juicio ni castigo en el tiempo que él estaba reinando. Al contrario, dice la Escritura que Josías fue uno de los últimos reyes que trajo un avivamiento poderoso en aquel tiempo. Gloria al Señor. Fue un gran rey porque él, hermano, tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, desempolvar nuestras Biblias. Si la tenemos por ahí descuidada, si la tenemos por ahí de repente sin leerla, de repente lo tenemos por ahí tirado, hermano. No, tenemos que ser reverentes con la palabra de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios todos los días. El rey Josías, hermano, fue confrontado con la palabra. Gracias a Dios que el sacerdote, cuando encontró, inmediatamente comunicaron al rey. ¿Y sabe qué le dijeron? He hallado el libro de la ley de Moisés. Hermano, ahí estaba el secreto del cambio, del avivamiento. Queremos traer un cambio a nuestra vida.
Pues tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios. ¿Quieres traer un cambio en tu familia? Pues tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Si queremos un avivamiento, si queremos, hermano, sabiduría para tomar decisiones, si queremos la dirección de Dios en asuntos que de repente no sabemos qué hacer, pues tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios y tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento y la capacidad de obedecer su palabra. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Es la única forma de poder traer el cambio que nosotros esperamos. Acuérdese que Josías pensó que el cambio podría venir primeramente con dinero, porque mandó a recolectar dinero al pueblo. Luego pensó tal vez que podría traer un cambio reiniciando el templo de Dios. Y luego pensó que el cambio podría venir poniendo a los mejores hombres a trabajar en la casa de Dios. Puso su confianza en los hombres. Pero el cambio no vino con eso. El cambio vino cuando Josías se encontró con la palabra de Dios. La palabra de Dios trajo un despertar. La palabra de Dios trajo un cambio, no solamente en el corazón de Josías, sino en toda la nación, en todo el pueblo. Hubo un avivamiento, un despertar. Dios comenzó a bendecir todo el tiempo que reinó Josías. Dios lo comenzó a prosperar la nación. Trajo sanidad, trajo restauración, trajo la bendición. La maldición fue quitada y vino la bendición, porque hubo un hombre que se encontró con la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros nos encontremos todos los días, hermano, con la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a tener ese corazón, esa devoción de todos los días. Así como desayunamos, almorzamos y cenamos sin descuidar eso, igual, de la misma manera con la palabra de Dios. Yo quiero orar esta noche por usted. Y quiero que usted también ore por mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos si hemos descuidado tu palabra. Si solo tomamos la Biblia cuando tenemos un problema o una necesidad. Pero esto debe ser un hábito continuo, perseverante, todos los días, Señor, encontrarnos con tu palabra. Le dijo al rey Josías: he hallado la ley de Moisés en la casa de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a volvernos a tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, que quites todo obstáculo, todo impedimento, toda cosa que estorba, que nos distrae, Señor, de pasar un tiempo exquisito con tu palabra. Hay muchas cosas de este mundo que nos están separando, nuestra atención, nuestro tiempo nos está robando, Señor. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos la fuerza y el poder para ir en pos de tu palabra, Señor. Y de esa manera traer un cambio, el cambio que estamos esperando. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, mis amados hermanos. Sigamos adelante. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom.